Buenos días para todas, para todos. Es un gusto que se estén conectando, a las personas que están acá con nosotros en Zoom, también por Facebook. En esta oportunidad tenemos nuestra versión filosófica de la Cátedra Guillermo de Ockham. Ya tuvimos la versión de teología, esta es nuestra versión de filosofía. Recuerden que la Cátedra Guillermo de Ockham tiene como objetivo fundamental el de divulgar el pensamiento teológico y filosófico de pensadores franciscanos. Y ese es el espíritu general de nuestra cátedra Guillermo de Ockham. Hoy tenemos el placer de contar con la conferencia de la doctora Olga Lucía Larre. Bienvenida, Olga, es un placer para mí que estés con nosotros acompañándonos. La doctora Olga es doctora en filosofía por la Universidad Católica Argentina, se desempeña actualmente como investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el famoso CONICET de la República de la Argentina. Su área de especialización es el pensamiento físico tardío medieval, con particular atención en la doctrina de Guillermo de Ockham y sus fuentes. Sobre estos temas ha publicado algunos libros, como por ejemplo La filosofía natural de Ockham, una fenomenología del individuo, en el año 2000, la traducción al español de la pequeña suma de filosofía natural de Guillermo de Ockham, en el 2004, la traducción de la sección cosmológica correspondiente del comentario de Santo Tomás a las sentencias de Pedro Lombardo, en 2005, y más recientemente El problema de la eternidad del mundo en el pensamiento medieval, esto es del año pasado. Es autora de numerosos capítulos de libros y artículos en revistas nacionales e internacionales. Entre 2005 y 2018 ha sido directora de la carrera de posgrado del doctorado en filosofía en la Pontificia Universidad Católica Argentina y desde 2019 es decana de la Facultad de Filosofía y Letras de esta misma institución. Entonces, bienvenida, Olga, es un placer contar con tu presencia, siempre bienvenida a la Universidad de San Buenaventura. Tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Ángel, y digamos, agradecida por la invitación y por poder compartir con ustedes el trabajo que he realizado en torno a Guillermo de Ockham. Ciertamente me he dedicado al área física, entonces es un área poco transitada, digamos, en los trabajos construidos sobre Guillermo de Ockham. De manera tal que me gustaría ir revisando un poco con ustedes el cómo me acerqué a ese tipo de pensamiento. El siglo XIV entendemos que representa un momento de ruptura. Y en esa ruptura, mi pregunta ha sido, ¿cuál ha sido la aportación de ese periodo histórico a lo que es nuestro pensamiento contemporáneo? Es decir, ¿en qué sentido tenemos algún tipo de vinculación entre ese siglo XIV filosófico y nuestra situación actual contemporánea? Hay dos notas que yo remarcaría particularmente. Por un lado, el siglo XIV representa un distanciamiento crítico respecto de todo lo precedente. Y en segundo lugar, hay cierta penumbra respecto de lo que vendrá. De allí ese estilo interrogativo que tiene el siglo XIV filosófico y que, como digo, nos aproxima de alguna manera a la situación contemporánea. Es decir, por ejemplo, el caso de la fenomenología, que se aparta de las grandes construcciones, tiene un estilo interrogativo, un estilo esencialmente de búsqueda, y, digamos, propone un tipo de indagación que supere los grandes sistemas, las grandes construcciones que pueden tornarse construcciones hueras, en el verdadero sentido de la palabra. Es decir, hay una propuesta de un retorno a las cosas. Bueno, el siglo XIV también se encuentra con un escenario semejante. Las grandes construcciones corresponden al siglo XIII. En el siglo XIV el estilo es de interrogación, de repreguntarse, de tomar algunos problemas centrales, como es, por ejemplo, el problema del individuo. Estas perspectivas
contemporaneidad han sido analizadas por algunos autores, por algunos medievalistas. El caso de Dempf, por ejemplo, dice que las más importantes y decisivas concepciones de la moderna metafísica arrancan en el siglo XIV, pues cambia el principio radical de inteligibilidad. Lo mismo dice André de Mural, que vincula a una gama de pensadores contemporáneos con el medioevo. La reflexión de Bolzano, de Brentano, de Husserl, de Frege o de Wittgenstein, dice, responde a la misma estructura de pensamiento que la correspondiente a la tradición del siglo XIV, cualesquiera sean las diferencias temáticas que separen los autores de este período. Ciertamente no es lo mismo un Duns Scoto que un Guillermo de Ockham, pero sin embargo ahí encontramos en semilla los desarrollos futuros de la metafísica contemporánea. El siglo XIV podríamos decir que tiene una gran movilidad de ideas y vamos a puntualizar alguna de esos aspectos. Por ejemplo, el aristotelismo y las glosas de Averroes pasan de una situación de condena, pensemos que la física, por ejemplo, aspecto en el que nos vamos a centrar, pasó de estar prohibida por los años 1210 a ser incorporada a la currícula universitaria, de manera tal que, digamos, el cambio es muy importante. Aparece el conflicto, precisamente a partir de esto, entre los datos de la revelación y el pensamiento filosófico. Culmina la elaboración de los grandes sistemas, es decir, el tomismo particularmente, ¿no es cierto? Es decir, esa creación de sistemas deja de ser un deseo, una propuesta, sino todo lo contrario, empezar a revisar los aspectos problemáticos de esos sistemas. La condena de 1277 genera un ambiente de reacción contra lo que se consideraba una aportación pagana. La naturaleza griega, portadora de necesidad, comprometía la omnipotencia divina. De allí, entonces, la necesidad de buscar nuevos caminos. Esos son los que emprenden precisamente Scoto y Ockham. Un autor como Pierre Duhem dice que en realidad uno debiera pensar el inicio de la modernidad en esta condena de 1277, porque fue ella la generadora de los nuevos caminos filosóficos. El tomismo queda fuera de discusión a partir de sucesivas condenas, de manera tal que, digamos, ahí encontramos un camino cerrado. Aparece la nueva síntesis de Scoto, con una propuesta de conocimiento de lo individual. Pensemos que el conocimiento de lo individual era una deuda en todo el sistema aristotélico. A lo individual se llegaba por una reductio a fantasmata, es decir, por una vía muy indirecta. Bueno, precisamente la necesidad de valorizar la persona, lo individual, es el punto que estas corrientes nuevas tienen en mira. La nueva lógica impone conceptos, problemas y tratados. La autoridad de Aristóteles propone un clima laicizante. Juan de Jantún, Marsilio de Padua, el mismo Guillermo de Ockham favorecen una nueva concepción del poder político. Y finalmente, en esta puntualización que está, digamos, mostrando un poco esa movilidad de ideas, aparece las primeras sistematizaciones de lo que es el pensamiento místico, con, por ejemplo, un Nicolás de Cusa, un Meister Eckhart. Así que esto podríamos puntualizarlo en cuanto al período que transita Guillermo de Ockham. En cuanto a Ockham en particular, uno podría decir también unas cuantas cosas, es decir, de pasar de ser el destructor de la metafísica, el pensador voluntarista, es decir, todo esto ha sido revisado en el curso del siglo XX, y diríamos que con algunos señalamientos que también quiero marcar como hitos de profundo cambio. Hacia el año 31, Paul Vignon
encuentra diferencias, empieza a señalarlas entre el nominalismo clásico y el de Occam, tesis que va a ser profundizada por Werner, por los estudios lógicos de Werner, en el año 49. En el año 69, 1969, Moody revierte la concepción de Escoto, Occam y la escolástica. No los presenta como escépticos, sino como aristotélicos, que han revisado el sistema precisamente y reconvertido a una nueva situación. En el año 1972, Guisalberti propone un estudio de todo el sistema de Guillermo de Occam, es decir, y ya con recurso a las fuentes. Todos los trabajos, en la medida que han conocido al autor desde las fuentes, han ido, digamos, aportando sus elementos. Guisalberti presenta esta visión de conjunto que un par de años más tarde, en 1975, Gordon Leff le da una nueva dimensión. Él habla también desde un esquema completo del sistema occamista, de la transformación que representa el legado del tardo medioevo. Él habla de una verdadera metamorfosis del discurso escolástico. Y, digamos, en su interpretación aparece una idea muy interesante, que es la de la reconversión que supone Occam de plasmar o unir lo que es la filosofía segunda con la filosofía primera, convirtiéndola en una suerte de verdadera ontología. Hacia el año 84, miren que estamos relativamente bastante próximos ya, hasta el año 84 allí aparece el primer trabajo sistemático serio, digamos, junto con el de Shapiro, de André Gaudy, sobre el tema físico en Guillermo de Occam. Lo demás habían sido publicaciones cuasi accidentales. Aquí tenemos trabajos monográficos, intensos, serios, sobre la reconstrucción de la física, pero reconstrucciones parciales. Y después todo lo que podríamos llamar el fin de esa década y la del 90, aparece como central el tema nociológico, con distintos autores. Cyril Millon, Claude Panacho, la misma Marilyn McCord-Adams, es decir, trabajos que están enfatizando esta línea, la línea del Occam lógico, epistemólogo, es decir, y han hecho avances profundos en esta línea. Con lo cual, nos encontramos con un panorama muy interesante, porque, digamos, si uno ve los trabajos, que bueno, ya tienen, por supuesto, desde el año 80 en adelante, edición crítica de Occam, uno ve que, digamos, la parte lógica tiene una gran importancia con tratados centrales, y la parte física también la tiene. La parte física también la tiene. Pensemos que tenemos el comentario a la física de Aristóteles, las cuestiones physicorum, tenemos tratados breves que estaban, digamos, tratando de resumir todo el enfoque cosmológico en la visión de Occam, como son la Brevisuma o la Súmula in Libro Physicorum. Bueno, tenemos una gran cantidad de material que puede servirnos para dar noción de la importancia que le dedicó Occam juntamente con el tema nociológico y epistemológico al tema físico. Y este tema, digamos, estamos convencidos de que es un tema mucho menos trabajado que los anteriores. ¿Cuál es el nuevo punto de partida que propone frente al siglo XIII Guillermo de Occam? El siglo XIII había postulado que las explicaciones sobre lo real están condicionadas por una superación de la dispersión de los singulares lograda a través de
la afirmación de una naturaleza en la estructura óntica de los singulares. Esta naturaleza es garantía de la validez objetiva del conocimiento universal y necesaria para que se constituya la ciencia. Bueno, la respuesta de Occam es crítica con respecto a este punto en particular. Su respuesta está centrada en la realidad de lo individual. El individuo es el dato del que se parte. Y querer crear un problema sobre la singularidad, nos dice Occam, es algo semejante al de querer encender una candela para ver la luz del sol. La luz se ve por sí misma. Es un hecho que está ahí y que ha de ser aceptado por sí mismo. Esto lo dice en el comentario a las sentencias, Distintio 2, Quaestio 6. ¿Cuál es la declaración del principio, de lo que yo llamaría el principio de los principios para Occam? Todo cuanto es real es numéricamente único, simple y realmente distinto de toda otra cosa real. De manera que no hay nada común a muchas cosas ni nada distinto de algo que no sea realmente, o sea, en la realidad, distinto de ella. La mente no distingue aquello que la realidad no tolera que fuese distinguido. Es decir, un sometimiento a las al plano de las distinciones reales contra las distinciones formales de cuño escotista. Dejamos de lado problemas vinculados al contexto general de crítica al realismo, que es un tema mucho más conocido, y vamos al nuevo concepto de ciencia que se acuña precisamente en este periodo a partir de estos elementos que estamos delineando. Este nuevo concepto de ciencia tiene que incorporar lo individual, entonces, para Occam. Y en su opinión, él va a someter a revisión una doctrina expuesta por Aristóteles, según la cual nada hay en el intelecto que de algún modo no haya pasado por los sentidos. Entonces, ¿cómo interpreta esto Occam? Él dice que Aristóteles se había limitado a decir que mientras que el intelecto es de lo universal, la sensibilidad es de lo singular. Pero esto no debe entenderse restrictivamente, sino que el intelecto también puede ser respecto de, o puede atender, aquello que es individual, porque lo que puede una potencia superior es precisamente abarcar lo que puede la potencia inferior. De manera tal que entonces aquí tenemos que intuimos intelectualmente los objetos sensibles, los estados mentales o cualidades existentes en el alma, y los resultados de esa intuición son verdades contingentes pero indubitables. Bien, esto permite que la ciencia, en este nuevo contexto, incorpore lo individual. Es lo individual un elemento que la ciencia debe tener en cuenta. Y la concepción del mundo que trasvasa este concepto de ciencia es que el mundo pasa a ser una realidad realmente contingente, sometida al criterio de la omnipotencia divina, que no es un criterio que se desdibuja en un criterio inestable, como muchas veces ha sido pintado. Es decir, en Occam esto, digamos, no es el camino, es decir, mostrar la arbitrariedad de la decisión divina para cambiar los escenarios, sino tener esto presente como un contexto limitante de la especulación, pero, digamos, que no implica necesariamente una arbitrariedad. El método demostrativo aristotélico servía para garantizar la invariabilidad de los nexos causales, pero no permitía inferir la existencia del efecto a partir de la existencia de la causa.
nexo que debía ser verificado a través de la experiencia. A fines del siglo XIII, la certeza y la evidencia fueron atribuidos también al conocimiento de los entes singulares, y ello significó una ampliación del modelo deductivo de ciencia centrado en criterios de evidencia y probabilidad. Y aquí tenemos que, digamos, marcar que precisamente Occam está tomando elementos de Scotto. En Scotto tenemos una nueva intelección de lo posible como no contradictorio. Entonces, este es un criterio muy interesante en el que en este momento estoy trabajando, es decir, a propósito del tema de los mundos posibles, asignado en tiempo a Leibniz y que uno podría encontrar perfectamente esbozado en los criterios de la nueva lógica modal en la que trabaja un Duns Scoto. Bien, ¿cuáles son los elementos que podríamos marcar de la ontología? Ontología que dijimos es ontología y física de Guillermo de Occam. Yo diría que en principio podríamos decir que es de cuño aristotélico, pero siempre encauzado bajo una reflexión original. Entonces, presuponen el rechazo radical de las entidades abstractas, esta nueva ontología, encolumnándose detrás de la influyente crítica de Aristóteles a las ideas platónicas. No conciben a la materia ni a las entidades materiales como meros instrumentos accidentales de lo espiritual, un tema importante, sino que defienden expresamente el estatuto de las entidades materiales naturales como sujeto de poderes y acciones causales, propios y efectivos. Es decir, aquí hay, en este sentido, una intelección muy detallada, muy pormenorizada de Occam respecto a lo que es el poder causal desde el ente material mismo, desde su operación. En el trabajo que ustedes mencionaron recién, la física o la filosofía natural de Occam como fenomenología del individuo, está eso muy marcado, como la descripción, el elemento descriptivo, está muy presente en Occam, al punto que, digamos, uno no entiende cómo algunos autores solo le asignan importancia digamos, en lo que es digamos, la formulación de una nueva o de una incipiente filosofía del lenguaje, y no ninguna importancia en lo que es la construcción del nuevo orden científico, cuando verdaderamente esto está muy presente, a partir de estos elementos que puntualizamos. El detenimiento en el singular y la descripción de lo singular como método trajo indudablemente consecuencias posteriores. En términos generales, se concibe al mundo natural y corruptible como un ámbito que tiene estructura y poder causal intrínseco, si bien el mismo obedece en última instancia a la creación divina. Por supuesto, es decir, el planteo teológico está absolutamente presente en la formulación de Occam. Y si fuésemos a la reflexión de algunas de las tesis centrales de la nueva ontología, de esta nueva ontología que propone Occam, vamos a enumerarlas y vamos a ir pensando en alguno de esos aspectos. Se trata, en principio, de una ontología que sigue siendo binaria, es decir, seguimos trabajando en el esquema hilemórfico, en el esquema aristotélico, se sigue hablando de materia y forma, pero sin embargo la semántica de estos conceptos es completamente distinta. Vamos entonces un poquito a trabajar sobre esto.
La materia primera es una realidad actual y extensa por sí misma con independencia de toda forma. Este es un punto en el que, digamos, Occam retoma la especulación de Escoto. La materia es actual. Bueno, y Escoto tiene sus antecedentes también, digamos, dentro de la escuela. Entonces, la materia primera ya implica cierta actualidad. Y aquí le agrega que es extensa por sí misma. Es decir, el principio que vamos a encontrar replicado en múltiples oportunidades en los escritos físicos es que solo existen las res absolutas. Las res absolutas son tanto la sustancia extensa, la sustancia ya implicando extensión, y las cualidades, y algunas de las cualidades particularmente. Entonces, esto es el principio que está tras esta afirmación de Occam. ¿Cuáles son las razones que él aduce? Es decir, ¿de qué manera justifica esto? Esta primera búsqueda de una materia como realidad actual. Dice que los cambios, en esto sigue el esquema aristotélico, los cambios necesitan presuponer un sujeto y es necesario que él mismo no sea resultado de un cambio, ya que si lo fuera, sería o bien sustancia o bien un accidente. Vamos a la primera opción. En el primer caso, la materia se generaría de otra cosa, como parte suya, y entonces al término, de la generación sería compuesta. Pero la materia primera no puede ser compuesta. El segundo aspecto. En el segundo caso, la materia primera se generaría en algo, como en un sujeto, pero entonces no sería precisamente primera. Es decir, en un caso iríamos de un sujeto a otro sujeto y así indefinidamente, y en el segundo caso estaríamos hablando de una materia primera que en verdad no sería primera. La razón fundamental de una concepción tal de la materia es que lo que no es actual no puede ser parte o principio de algo actualmente existente. Y esto es, sí, letra de Aristóteles. Cuando Aristóteles habla de las partes de la sustancia, él dice que toda sustancia se compone de partes actuales. No se puede pensar en una sustancia que no esté compuesta de partes actuales y reales. Bien, él toma ese principio y lo lleva a la aplicación del caso de la materia prima. Bueno, vamos a la forma, es decir, decíamos que había una composición binaria, materia y forma. Vamos a la forma, entonces. Digamos, agrego un elemento más en el que, si estoy hablando de acto aquí en el orden de la materia, estoy hablando de un acto que es concebido de una manera distinta a la aristotélica. Estoy hablando de un acto que no es lo opuesto a lo potencial, sino que estoy hablando de acto como todo aquello que existe en la naturaleza de las cosas. Es decir, aquí estamos, es decir, estamos en lo que podríamos decir en una nominalización del concepto, es decir, una búsqueda en lo real de este concepto de actualidad. ¿Dónde lo encuentro? En esto que precisamente está existiendo. Entonces, estamos hablando de, por eso digo, hay un cambio de semántica, estamos hablando de la misma formulación aristotélica, pero en un contexto distinto de trabajo, y con una semántica distinta. Vamos ahora sí a la forma. Ya en el esquema que propone Occam hay una pluralidad de formas sustanciales que pueden informar directamente a la materia como sustrato inmediato. Y la forma sustancial de un ente es individual, es absoluta y es extensa por sí misma. Esto lo encontramos innumerables veces también plasmado en los trabajos físicos. La forma es extensa. No hay manera de hablar de la forma sino como algo extenso. ¿Y qué más dice? Dice que la unidad hilemórfica no es una realidad distinta de la forma sustancial y la materia tomadas conjuntamente como causas y partes intrínsecas que constituyen un uno por sí.
Entonces, dice, por ejemplo, con una, digamos, incluso con un lenguaje muy contemporáneo, que sería imposible la coexistencia en espacio y tiempo, en el mismo lugar y tiempo, dice él, de materia y forma sin que sean una unidad, sin que constituyan un uno. Bien, y algún aspecto más que agrego es que el único género de accidentes realmente distintos de su sujeto es la cualidad absoluta. Las cualidades absolutas de la sustancia ilemórfica son particulares y extensas por sí mismas. Es decir, aquí ofrece también, como les decía, la versión de que solo existe en el orden físico las redes absolutas y las cualidades. Movimiento, tiempo, es decir, opera una reducción, eso lo he trabajado en el texto, opera una reducción de todas las categorías, de las 10 categorías aristotélicas, las reduce, las reduce. El movimiento debe identificarse con lo que es existente, no es un flujo, como decía Escoto, sino que se identifica con lo que existe. ¿Y qué es lo que existe? El móvil. ¿El móvil dónde? En un punto determinado del espacio y del tiempo. Entonces, por eso digo que a veces hay ese descuido de decir la importancia que tiene un autor también en el orden de la evolución de las ideas en otros planos, como veis, por ejemplo, el plano científico. Estar concentrado en la descripción lo lleva a una categorización del movimiento tal como lo haría, por ejemplo, la ciencia en cuanto está aplicando el criterio de verificación espacio-temporal para definir el movimiento. En Occam está el trasfondo de hablar del movimiento desde el individuo, ¿no es cierto? Que esto digamos, hay una versión ontológica de por medio, pero digamos, hay toda una reflexión sobre estos aspectos que no estaban contemplados ni en la física precedente, menos todavía en la física del siglo XIII. Bueno, ¿cuál es la conclusión que podríamos avanzar en torno a esto? Precisamente lo que he acabado de decir. Occam profundiza un reduccionismo categorial que reacciona contra una ontología donde los 10 predicamentos aristotélicos corresponden a 10 realidades extramentales. Es decir, entonces, lo que existe es lo individual y, digamos, el resto son aspectos que son fórmulas, en este sentido él lo llama términos connotativos, que están designando lo individual y están describiendo un proceso que se permite describir. Hay algunas tesis derivadas de estas que también son contrapuestas a las tesis derivadas del siglo XIII, de esta ontología. ¿Cuáles son? Mencionamos algunas. Es lógicamente posible, aunque imposible en el orden actual del mundo, para la materia prima existir separada de toda forma sustancial. Es lógicamente posible para la materia prima y la forma sustancial, aunque imposible en el orden actual, etcétera, etcétera, existir en el mismo lugar y al mismo tiempo sin que la forma informe a la materia. Es lógicamente posible, aunque imposible, repito, en el orden actual, para la materia prima ser inextensa, de modo que todas sus partes estén en el mismo lugar. Es lógicamente posible, aunque imposible para los accidentes, existir separados de toda sustancia. Algunas formas sustanciales pueden ser causas inmediatas parciales, junto con sus accidentes, de las operaciones de un ente natural, aunque no hay otro modo de certificarlo más que la experimentación. Es decir, este agregado de el orden de la posibilidad es realmente un aspecto que él incorpora a partir del tratamiento
del milagro de la transubstanciación, y en el contexto de su ciencia como una ciencia de lo posible, es decir, que ya está alejándose de los criterios aristotélicos. Entonces ahí vamos a algunos aspectos que vamos a marcar. La ciencia, la filosofía del siglo XIII persigue, la física del siglo XIII persigue el ideal de unidad orgánica. La del XIV la pone en crisis, permitiendo que la posibilidad y la contingencia atraviesen las estructuras mismas de lo concreto. Precisamente el problema de la unidad es el nuevo problema que surge, es decir, así como, digamos, había en el pensamiento anterior una reserva respecto de lo que es lo individual como tal, descuidado, aquí el problema va a ser, Escoto en algún momento lo declara como uno de los problemas más punzantes del tratamiento físico. Una pluralidad de sugestivas posibilidades teóricas que anuncian nuevos enfoques y nuevos problemas, tales como la posibilidad de que un mismo cuerpo se localice en una pluralidad de lugares y la posibilidad de que un cuerpo obre a distancia. Esto es una nueva perspectiva abierta desde esta ontología. Esta concepción del mundo, la que ofrece este periodo, es menos orgánica, no podemos discutirlo, es menos orgánica, más abierta y probablemente por ello mucho menos aristotélica. Entonces, estos serían algunos aspectos generales que podríamos marcar. Después tendríamos algunas cuestiones mucho más puntuales en donde uno podría revisar el tema en Ockham, en donde es, digamos, implica una visión completamente distinta. Por ejemplo, el concepto de unidad de la materia. Es decir, pensar que la materia es una en el mundo sublunar y en el mundo astral es una aportación suya. Digamos, el trabajo sobre la pluralidad de mundos, oponiéndose al decaelo de Aristóteles, también es un elemento a ponderar. La concepción, por ejemplo, del lugar como implicando alguna inmovilidad de tipo solo imaginario, esto también es un aporte de Guillermo de Ockham. Así que, bueno, eso sería en trabajos particulares que uno podría desplegar. Con esto, digamos, dejo el tema planteado y quedo a lo que ustedes puedan hacer como comentario, como aporte a este tipo de trabajo. Perfecto, muchas gracias, profesora Olga. Muy interesante esta charla. Yo le doy paso a las personas que están conectadas, tanto en Facebook como acá en Zoom, para que realicen sus preguntas. Si quieren abrir sus cámaras y sus micrófonos, adelante. Sí. Sí. Julio César, adelante. Buenos días. Olga, muchísimas gracias por el texto. Yo tengo dos cositas. ¿Cuáles serían esos principales rasgos que la comprensión de las ciencias que estaba haciendo la escuela de Oxford, la escuela franciscana de Oxford, con los trabajos de Grosseteste en física, los aportes de Roger Bacon, son asumidos en el siglo XIV y reelaborados por Ockham? Y la otra tiene que ver con con la tesis de la ontología del singular. O sea, ¿en qué sentido esa ontología del singular rompe con la ontología y la metafísica del siglo XIII? Esas dos cositas. Bien. Bueno, muchas gracias, Julio César. Bueno, el primer aspecto que estás marcando es, digamos, todo el enfoque físico que ha tenido la tradición de Oxford, y que ciertamente arranca con un Grosseteste, con un Bacon, y del que indudablemente Ockham es continuador, es decir, recibe
toda esta tradición y la reelabora. Yo diría que hay un trabajo importante de reelaboración, en tanto, digamos, en el siglo XIV la figura central es la de lo individual. Entonces, aquí estamos con una perspectiva nueva de trabajo, con la ayuda de una lógica que también es una lógica distinta, es decir, es una lógica mucho más elaborada, y una teoría de la inducción también mucho más elaborada. Entonces, hay un contexto de remisión a la experiencia que ya viene de tradición, pero ayudado de una lógica que tiene nuevos ingredientes, tiene nuevos elementos, teoría de la significación, etcétera, etcétera. Ahí yo creo que se encuentra el punto de la genialidad de este periodo, ¿no es cierto? Es decir, estamos trabajando con criterios novedosos respecto de lo que ha sido el pensamiento precedente. Pensemos nada más en las novedades que introduce el mismo Cotto en la teoría modal y la intelección de lo posible. Entonces, estos son aspectos a reconsiderar como de un nuevo tiempo, de un nuevo tiempo, digamos. Y con respecto al otro aspecto, el que estás marcando como la ontología del singular, yo creo que ontología del singular, ontología de la contingencia, esto significa marcar la nueva visión respecto del tardo medioevo, en donde precisamente se construye una metafísica distinta. Es decir, se lo vio este periodo como un periodo antimetafísico. No, realmente es expresivo de una metafísica distinta. No es antimetafísico, es una metafísica distinta, en donde había que dar razones de la persona, había que dar razones del individuo, del conocimiento de ese individuo. Es decir, hay todo un trasfondo teológico de esa problemática que yo creo que la investigación de la última mitad del siglo pasado ya lo tenía en cuenta. Por eso mencioné ese elenco de pensadores que fueron trabajando en esa línea y que incluso piensan el nominalismo camista en un sentido de conceptualismo, ¿no es cierto? Es decir, eso ya está aquilatado, digamos, en lo que es digamos, la investigación contemporánea. Creo contestarte. No, muchas gracias. Padre Fernando y después Fray Jonathan. Profesora Olga Lucía Larra, muy buenas tardes para usted. Muchas gracias por su exposición. Tengo tres inquietudes. La primera, en ese concepto de individuación tan importante para la concepción de la ciencia, el aporte de Guillermo de Ockham, ¿lo considera usted más cercano a los trabajos de Escoto o de Boecio? Sería la primera intervención. Segundo, ante la concepción de la materia en Guillermo de Ockham, ¿dónde queda la omnipotencia divina? ¿Cuál es el rol o el papel de la omnipotencia divina en esa concepción de materia? Y tercero, ¿qué concepto le merece a Escoto y a usted la noción de éseita de Juan Duce Escoto? Perdón, ahí no lo escuché. ¿Qué concepto le merece a Guillermo de Ockham y a usted la noción de éseitas de Juan Duce Escoto? Gracias. Bien, perfecto. Bueno, vamos por partecitas. En la primera pregunta, la referencia a lo individual, si viene en la línea inmediata de Escoto o una línea más alejada como es la de Boecio. Bueno, yo creo que por lo menos en las referencias textuales lo que aparece es la referencia inmediata a Escoto. Digamos, si uno tiene que evaluar cuáles son las fuentes citadas, en qué contexto aparece la crítica occamista, uno dice, acá está la natura communis, aquí está
la versión que inmediatamente de la escuela tiene. Yo creo que allí hay, por lo menos en el señalamiento inmediato, aparecería la influencia de Escoto como inmediata. No descarto que pueda haber, digamos, una mediación que podríamos analizar en el sentido de influencia de Boecio, pero las referencias circunstanciales están dirigidas hacia Escoto. El segundo punto, el punto de la materia y la omnipotencia divina. A ver, la materia está vinculándose con un sentido de actualidad, es decir, porque está implicando un nuevo modo de entender el ser en acto y el ser en potencia por parte de Occam. Yo lo veo en ese sentido, es decir, a ver, el binomio acto-potencia, ese es el que es revisado. Y entonces, si yo estoy hablando de materia actual, estoy hablando de una materia que es extensa, porque ya es individualizada. Es decir, estoy refiriéndome a un orden en el que hay un señalamiento, diríamos, señalamiento de la experiencia. Es decir, está más ordenado a un trabajo con el orden de la empiria. Entonces, esto es lo que me parece que está postulando. Y él en algún momento hace una pregunta, yo no sé si, eso es lo que veo con relación a la materia, y se hace una pregunta con relación a si la materia existente es toda la materia que Dios podría crear. Y entonces dice, lo contesta con cierta parcialidad, es la materia que ha creado, pero no toda la que puede crear. Esto que conocemos es el mundo que ha creado, pero podría crear un mundo distinto, y mejor incluso, es decir, hasta lo dice, incluso mejor. Digamos, saltando el tiempo uno piensa en un Leibniz, y bueno, es decir, acá la posición de Occam es precisamente la defensa de la omnipotencia divina. Así que yo veo que hay, digamos, perspectivas en un lado, en un ámbito, digamos, ontológico con relación al concepto de materia, y en otro ámbito una defensa de la omnipotencia como, yo diría, como límite de contexto en el cual se desarrolla todo el pensamiento de Occam. Límite de contexto, es decir, a ver, en esto se ubica todo cuanto va diciendo, es decir, no contradecir, por eso aquello de es posible, es posible, es posible, y con lo cual la ciencia que se genera es una ciencia distinta, no es la aristotélica, no es el tramo aristotélico, centralmente. Y bueno, y después el último punto, el de Lequeitas, acá estamos hablando ya de todo lo que corresponde a la crítica de Occam al realismo, al formalismo de Escoto, ¿no es cierto? Es decir, él salta todas las formalidades, todo ese reconocimiento de formalidades, la Lequeitas aparece como la última determinación, él la salta, es decir, se queda con la unidad del individual. Es decir, eso, digamos, a mí es lo que me ha llevado a decir, bueno, al saltar todas, lo único que tiene es la intuición de lo individual y tratar de describirlo, porque ha tomado el individual como centro de la especulación, es decir, como su punto de arranque, como su intuición originaria. Entonces, bueno, en este sentido me parece que abandona ese camino de Escoto y de sus formalidades y de esa metafísica
de Scotto. ¿Mm? Sí. Muchas gracias, profesora. Bueno, le doy la palabra a Fray Jonathan. Adelante. Muchísimas gracias, profesor Ángel. Doctora Olga, muy agradecido por esta ponencia que nos ha brindado y personalmente para mí pues es una alegría en vista de que sigo trabajos investigativos sobre Ockham. Mi tesis fue sobre él. Parte de esas obras pues usted también está allí citada como estudios críticos de la obra, de manera que me siento muy feliz de escuchar esta ponencia. Quisiera demarcar una afirmación para escuchar su ponderación, si hay o no alguna objetividad en la misma, y hacer una pregunta. Se ha entendido o se ha querido como delimitar en Ockham una especie de protoepistemología con este tema de lo singular y con este tema de lo físico, de lo natural. Sin embargo, usted demarcaba un señalamiento importante cuando afirmaba que tal vez habría que extender un poco más en términos históricos el asunto de la modernidad. Y por lo tanto, esto me lleva de alguna manera como a deducir que tal vez Ockham pudiese ser un precursor de una epistemología naciente en estos primeros esbozos de la modernidad. No sé por qué hablar con temor de una protoepistemología cuando tal vez en esta aproximación histórica que usted realiza se ve más bien de fondo una epistemología naciente. No sé qué juicio tenga en usted esta afirmación. Y la pregunta consiste en lo siguiente. ¿Cuáles serían, a su juicio, las implicaciones de tipo ético y moral en una concepción de una nueva percepción de la materia? Puesto que esto lo digo unido a lo siguiente. Normalmente en teología, cuando se va a la diferencia entre acto y materia en el campo de Aristóteles y la forma como él lo distinguió, esto generó una ruptura también en el campo de las intenciones y los actos morales. Partiendo de allí, ¿considera usted que en Ockham hay tal vez una especie de resemantización de este ámbito de los actos en la moralidad a partir de esta nueva concepción de materia que usted nos ha brindado hoy? Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Fray Jonathan. Bueno, el primer punto, a ver, la protoepistemología de la que estamos hablando. Yo creo que hay novedad absoluta, es decir, hay novedad, no, eso no me cabe en dudas, y tal novedad hay que él mismo lo reconoce en cuanto, por ejemplo, se expresa en el prólogo de la Expositio Physicorum. Él dice que, y de la súmula en Libro Physicorum también, en donde él habla de que del encono y de la persecución que sufre por las nuevas ideas que está exponiendo. Entonces, no me cabe ninguna duda de que lo que decía era absolutamente original para el contexto. Entonces, si no, hubiese sido recibido de otra manera, o si modificase circunstancialmente alguna cosa. Realmente hablamos de una... Alfei dice que es un filósofo del futuro, del avenir, en el sentido de que su filosofía tiene mucho que ver con filosofías incluso de la existencia, ¿no? Es decir, menciona a Heidegger. Entonces, creo que estamos, sí, en un contexto muy diferente, en una mentalidad no comprendida para su tiempo, con propuestas sumamente originales, y algunas de las cuales no llegó ni siquiera a desarrollarlas, porque, digamos, su carrera académica, pensemos que
finaliza muy abruptamente y digamos que queda mucho, incluso por ejemplo en teoría del conocimiento, es decir, es un fictum, es un acto del entendimiento, es decir, abre el panorama y uno hoy diría, bueno, esto lo ve hoy la psicología genética, es decir, condensa en una perspectiva un montón de elementos y da distintas perspectivas en simultáneo. Entonces vienen los grandes debates acerca de qué pensó. ¿Pensó tres cosas distintas? No, probablemente abordó el problema con todos los elementos conceptuales que quería expresar, ¿no? Es decir, esa es un poco mi opinión al respecto, ¿no? Y realmente hay novedad, El segundo tema es, digamos, el plano, a ver, ayúdame un poco para pensarlo, porque, digamos, no entiendo bien hacia dónde estás apuntando. Estás apuntando a un desarrollo que Occam haya hecho sobre el tema, la distinción entre intención y acto moral, que él lo haya hecho, o es una inferencia a partir de la doctrina. A ver. Se me presenta como una inferencia dada la afirmación en que usted nos explicita, ¿sí? Porque normalmente hemos reducido el acto moral a la expresión de lo material y la intención a la expresión de lo formal. Pareciese que la intención es previa al acto. Eso dado en el reflexionar teológico. De allí que la inferencia que se me ocurre pensar o que intuyo es que tal vez esa separación entre intención y acto no sería tan conveniente desde una perspectiva occamiana por la derivación que hoy precisamente queda expuesta, y es, no pensemos que la materia dista plenamente de lo formal, porque la materia también tiene una singularidad, y esta singularidad no puede ser separada ni distanciada en términos tajantes, como sí lo había hecho Aristóteles, y por ello me encanta que tú hables de una cierta superación del concepto físico desde Occam, distinto a Aristóteles. Es en ese sentido. Sí, ahora te entiendo la pregunta. Digamos, estás apuntando a que, digamos, la concepción del acto, que es distinta a la aristotélica y a la sustentada en el siglo XIII, tendría alguna implicación en esta distinción que corresponde al acto moral. Y yo creo que sí, digamos, creo que por lo menos merece ser estudiado, porque no lo he visto planteado en el texto concretamente, pero no me parece descabellado que esto se pueda transferir al orden del acto moral, es decir, esta nueva perspectiva, sería muy interesante rastrearlo en los textos, a ver si encontramos alguna apreciación, ¿viste? Porque a veces este tipo de apreciaciones surgen muy ocasionalmente en el autor. Entonces uno tiene que, digamos, trabajarlo mucho para que aparezcan ese tipo de detalles en los que sinceramente no repararías. Así que bueno, para mí queda como una, digamos, posibilidad la aplicación a este tipo de trabajo y de orden. Bueno, muchas gracias. En el Facebook tenemos algunos amigos brasileños que se conectaron, tienen algunas preguntas. La primera de William Saraiva dice, ¿cuál es la importancia de la navaja de Occam para la física de Occam? Sí. Bien, el tema metodológico es, digamos, muy interesante en el caso de Occam. La navaja es un instrumento
muy utilizado por él, pero no solamente por él, sino que, digamos, es un instrumento conceptual que ha sido trabajado mucho antes de él también. Es decir, uno encuentra, por ejemplo, qué sé yo, no sé, en Aristóteles, aplicaciones de... Entonces, sí hay un uso, digamos, un uso constructivo, es decir, construye la ciencia aplicándolo. Entonces ahí está la novedad, pero el principio como tal es un principio, digamos, que ha sido utilizado por el pensamiento precedente y mucho. Digamos, ahí tenemos un tipo de instrumento que le permite construir su física. El otro instrumento conceptual que yo creo que es menos conocido es digamos, el recurrir a las imaginaciones, es decir, a lo que la reconstrucción de una física o la construcción de una física desde el experimento mental. Eso me parece que es realmente una aportación muy interesante del ocanismo, por ejemplo, cuando trata el tema del lugar. El lugar, para el siglo XIII, para un Tomás de Aquino, representa, para Aristóteles, tiene que haber inmovilidad material y formal. Para Aquino, formal. Y para Ockham dice, a ver, dejemos esto de lado y pongamos una inmovilidad imaginaria, con lo cual el salto es, conceptualmente hablando, un abismo respecto de lo anterior. Entonces, yo diría que la imaginación, lo que supone el principio de imaginación, experiencia mental, el principio de economía, todo conjugado más la nueva lógica, le permiten hacer algo realmente original que no encuentro cómo no se lo vincula, y solamente se vincula a la escuela romana con la nueva aportación científica, y Ockham queda, digamos, bueno, hizo experiencias en el orden de solamente filosofía del lenguaje, ¿no? Hizo una revolución por todos lados. Fue realmente un pensador genial. Ok, muchas gracias. La otra pregunta de Claudio André dice lo siguiente. Bueno, dice Claudio, agradezco a la profesora Alga por su conferencia. Me gustaría saber en qué sentido la ontología de lo singular de Ockham tiene influencia en su antropología. Muy bien, muchísimas gracias. El nombre es... Claudio. Claudio, muchísimas gracias, Claudio, por tu pregunta también. Y yo diría que si uno va a los recursos metodológicos, lo que implicó para la construcción de una teoría del mundo lo traslada a la construcción de una antropología. Porque en ese momento, esta división que tenemos nosotros de antropología, no circulaba esa filosofía de la naturaleza que comprendía también la visión del hombre. Entonces, en la filosofía de la naturaleza estaba incluido el hombre, como digamos, culmen de todo lo que es la naturaleza como tal. Entonces había una unidad de concepción, ¿no? Y entonces, unidad mayor todavía porque era lo mismo la filosofía y la ciencia, en el sentido de que la indagación era una unidad, y eso venía de tradición ya. Aquí empezamos a circular en caminos en los que, como dije, la descripción empieza a ser un poco más de detalle, y eso nos va a llevar en la modernidad hacia una separación, pero todavía acá asistimos a la mirada del hombre que ve la totalidad, que ve la naturaleza, ve el hombre, ve teólogo también. Entonces, una mirada de la que podría el mundo contemporáneo aprender muchísimo, muchísimo, ¿no? Así que los criterios se expanden. Ok, yo me voy a tomar el atrevimiento de hacer yo una pregunta, confesando primero mi desconocimiento sobre estos asuntos, pero me llamó la atención algo que dijiste acerca de esta nueva lógica que está presente acá y de la relación de esta lógica con Escoto.
Y la pregunta simplemente es como aclarativa o si me puedes contar un poco acerca de cuál es la relación entre esta lógica modal de Escoto y un tipo de lógica, si es la misma o si acá se debe entender lo mismo que simplemente señalaste en algún momento, que es una lógica probabilística, que me llamó la atención justamente eso. Pero entonces cuando introdujiste lo de la lógica probabilística, empezaste fue a hablar como de la lógica modal, si es lo mismo o no en Scott o cómo es el asunto. Bueno, gracias por tu pregunta, Ángel. Bueno, acá nos introducimos en un temón, ¿no es cierto? Es decir, a ver, porque estaríamos en el fondo asistiendo a qué es lo posible, qué es lo posible para, para Escoto. Escoto, digamos, al medioevo llegan distintas teorías a través de Boecio, acá sí la línea es con Boecio, sobre lo que es posible. Y, digamos, lo posible podría ser conceptualizado como lo vinculado con lo potencial en una perspectiva, como lo vinculado con lo que no es pero puede llegar a ser, con lo no contradictorio, con lo actual. Entonces, es decir, hay digamos, un entramado de conceptos que el mundo medieval recibe de la antigüedad. Y a través de la mediación de Boecio. Pero ciertamente la especulación de Escoto, y acá creo que digamos, Escoto tiene un rol central en revisar ese concepto de qué es lo posible. Y lo posible para él es lo no contradictorio. Digamos, al punto que realiza formulaciones que son, uno dice, pero ¿cómo ha llegado a decir esto? ¿No? El mundo es posible aun si Dios no existiera. Es decir, es una realidad no contradictoria. Entonces, como realidad no contradictoria es posible, exista o no exista Dios. Es decir, Dios no puede hacer, dirá en otro momento, que exista lo imposible. Es decir, hay una perspectiva de lo posible, entendida como no contradictoria, que es distinta a esto que estamos hablando de lo posible vinculado con lo actual, lo posible como lo realizable. Es decir, ahí me cambia el modelo. Entonces, ahí es donde digo que esta nueva ciencia de este tiempo le da lugar a esto. Y no es la ciencia aristotélica, no es la ciencia aristotélica. Entonces, muy sintéticamente dicho, este es el enfoque que por ese tiempo surge, y que en parte va a desarrollar Occam en alguna línea, pero yo creo que acá sí que la especulación central de pensar el problema es riquísima en Escoto. Y merecería título aparte. Es decir, Occam desarrolló algunos aspectos que tienden más hacia la importancia de la experiencia, la importancia digamos, de la inducción. Todo esto va por él, pero la genialidad de pensar el problema desde ese punto de vista corresponde a Escoto. Es decir, así que muy chiquitito dicho eso. Muchas gracias. Jefferson Bustos me está preguntando, no sé si él mismo quiere hacer la pregunta o si prefiere que yo la lea. Él está acá en la sala de Zoom. Sí, profe, buenos días. Buenos días. Bueno, yo tenía una pregunta, pues, partiendo del concepto de singular de Occam, y como ya lo había expresado la profesora, esa relación que tiene con la antropología, podemos de pronto llegar, Occam puede llegar a influir en el lenguaje humanista de la actualidad, es decir, en la forma de hablar del hombre hoy. Ese concepto de lo singular influye algo en ese, digamos que en esa definición del hombre hoy en día.
Gracias, Jefferson. Mira, yo creo que las conquistas que se van haciendo son para todo el orden del pensamiento. Es decir, digamos, una vez que se vio que había una deficiencia en lo anterior y se lo pone, precisamente se lo da a la luz, es decir, eso ya queda, eso nos ha quedado, digamos, de alguna forma para siempre. Además, pensemos, viste que en la primera parte yo trataba de enfatizar que había cierta proximidad entre el pensamiento contemporáneo y esto que está pasando en el siglo XIV con todos estos autores, porque, digamos, digamos, este recurso de lo individual está presente en el existencialismo, está presente como dije, en la fenomenología. Es decir, hay distintas aristas, ¿eh? Pero ciertamente yo creo que quedan, estas cuestiones quedan, ¿eh? Es decir, la historia del pensamiento es una escalada en el sentido de ir profundizando cada vez más la realidad para entenderla, para comprenderla mejor, para comprendernos a nosotros mismos. Entonces, en eso es indudable que esa conquista efectivamente es para siempre, perdura, ¿eh? Es decir, se reclamó precisamente ahondar en algo que se tenía, por eso dije, es decir, para el aristotelismo se conoce de una manera indirecta, por la reductio fantasmata, el conocimiento de lo singular era un conocimiento abstractivo sumamente complejo. Acá estamos hablando de que lo conozco, lo conozco de manera inmediata. Es distinto. Bueno, muchas gracias. No sé, el padre Fernando quería preguntar de nuevo. Sí, profesora Olga Lucía, escuchándola hablar sobre la posibilidad en cuando un Escoto me surge una pregunta. ¿Esa posibilidad en Escoto es una semantización del pensamiento o es una ontología real? Gracias, padre, padre Fernando. Yo creo que es una ontología. Creo que es una ontología porque él la está aplicando para entender un problema como es el problema de la libertad. Entonces, a ver, en el momento en el que Dios crea, podría no crear, elige qué crear y podría crear otra cosa. Es decir, esa posibilidad, ese orden de la posibilidad le da la defensa de la libertad. Y también, es decir, después lo hace jugar en el plano humano. ¿Eh? Es decir, tiene la libertad humana y la libertad divina tratando de ser justificadas por idéntico camino, que es el tener la posibilidad de hacer algo distinto de lo que se hace. Y que esa posibilidad permanece, porque si no sería necesario el acto. ¿Eh? Es decir, cuando actúa, permanece la posibilidad. Esa sincronicidad de la que se habla en el acto humano, de poder lo contrario, o poder nada, o poder otra cosa, es lo que le permite a él justificar la libertad divina y la libertad humana. Entonces me parece que no es simplemente una semantización, sino que es una ontología, es parte propia de su metafísica, y un elemento central de su metafísica, y un elemento central. Sobre eso, una pequeña cosa, es una duda nada más, pero esto no lo puede heredar Occam, esto que acabas de decir, ¿verdad? Occam lo discute muchísimo. Occam lo discute porque le va contra el principio. Ahí Occam es más aristotélico, es digamos, menos audaz que su maestro, pero mucho menos audaz. Él el principio de no contradicción no le permite, está mucho más limitado conceptualmente que Escoto. Es decir, la metafísica de un Escoto es potente, potente. La de Occam tiene menos elementos y está muy jugado por el estar atado a lo real. En cambio,
la de Ockham es mucho más dinámica, ¿eh? Abre un espectro de pensamiento. Yo creo que da toda la libertad del mundo para pensar, ¿eh? En Scott uno no tiene límites, ¿eh? Es algo que, digamos, que entusiasma mucho el ver una ontología con ese dinamismo, ¿no? Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta para la profesora Olga. Bueno, pues si no es así, profesora Olga, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta cátedra Guillermo de Ockham. Ha sido un espacio tremendamente enriquecedor. Como te decía al principio, bienvenida siempre a la Universidad de San Buenaventura. Para nosotros, profesores, egresados, estudiantes, es un placer haberte escuchado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperemos que tener a alguno de ustedes también en nuestra casa, ¿eh? Por supuesto que sí, claro que sí. Bueno, un gusto haberlos conocido, ¿eh? Muchas gracias, profesora. Buen día. Que tengan buenos días. Olga, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo. Profesora Bien, Olga, Julio César. profesora Olga, qué pena, una preguntita, es que por Facebook nos solicitan si usted tiene de pronto algún correo electrónico institucional con el que se puedan comunicar con usted. Sí, el institucional es Olga-Larren Sí, sí. @uca.edu.ar. Vale, muchas gracias. Ya por aquí lo estoy compartiendo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas Un abrazo. gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muy amable, doctora.